I chose to work at Metro because I wanted to pass on what I have been given. I've been given a lot of personal attention from my own family and from people at my school, and I value that and I really appreciate that, and I want to be able to give it back to people who don't have the same opportunities as I have or come from the same background as I have. Sono catechista in parrocchia, lo ero già prima di frequentare l'opera e poi ho proseguito in questo percorso. Per quanto riguarda la catechesi, il catechismo che io faccio, tengo un gruppo che si prepara alla Cresima, mi serve sia per formazione, perché ovviamente per andare a dare appunto una lezione ai ragazzi, una riunione ai ragazzi, mi devo preparare e quindi preparandomi riscopro a volte spessissimo tante cose che non avevo visto e non avevo notato prima, e poi perché i ragazzi danno tantissimo e questo l'ho provato sulla pelle più volte. Yo trato de imitar a Jesucristo y lo imitaremos mejor gracias a gentes como tú, que rezan y también tratan de imitarlo, cada uno en su sitio, porque el Señor ha querido que haya una movilización general de cristianos, que en todos los ambientes, gentes de todas las edades, de todas las culturas, de todas las profesiones, no importa si sanos o enfermos, si solteros, si casados, si viudos, si sacerdotes, no importa. Una movilización de almas que le digan aquí estamos. ¿Para qué? Para servir. En esos momentos en que nadie quiere servir, queremos servir a los demás. Y hasta que, vi en un punto de camino, ¿no?, de San José María, tal, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil. Entonces decía yo, ¿cómo se puede ser útil, no, con 17 años? Entonces no sé qué puedo hacer yo, ¿no?, para ser útil, para servir cómo cambiar el mundo. Pero le di vueltas, ¿no?, a ver qué puedo hacer con mis amigos para que también salgan del pueblo, para que también no se queden en una cosa pequeñilla, sino que ayuden, que pueden servir, todo el mundo puede servir, ¿no? Y con cada uno a la edad que tenga pues puede ayudar, seguro. Entonces empezamos y nos dijeron de dos centros que había allí en Sevilla, un asilo de personas mayores y otro centro de personas con enfermedades. Y pues fuimos frecuentándolo, ¿sabes?, eso en primero de bachillerato, y la verdad es que nos gustaba, ¿no?, porque salíamos de allí contentos de haber ayudado. Por ejemplo, le doy catequesis a dos grupos de niños, y un grupo que es pobres, de los barrios pobres de Uruguay, Montevideo, y después otro grupo que es más de mi barrio, no sé qué, o sea, están bien económicamente y no sé qué. Me doy cuenta de muchas diferencias. Hay grupos que están como bien económicamente, tienen todo y a veces no se dan cuenta de que necesitan mucho más que los otros. Y después cuando voy a dar catequesis a estos niños que son pobres y no sé qué, con esa cara de felicidad, o sea, con un solo gesto, con un solo acto de que vos vayas ahí un sábado a jugar al fútbol con ellos y dar una charla de 15 minutos que capaz que no entienden ni la mitad, son mucho más felices y te están esperando con mucho más ganas que los otros que se sienten como obligados a ir. I work with small children. I would like them to grow up to know more about the Catholic faith and to be little Christians in their daily lives, and because some of them don't come from strong Christian families, I'd like to make them learn more about the Christian faith, that even when they go home they can show their parents, and surely the parents will be like, wow, I can also try and do this. A friend of mine told me, I don't know, some months ago, he never thought that in his country, Japan, that is very, a very rich country, developed country, in a country like this, there were people that don't have anybody to talk to them, nobody to be with them, and he's not Catholic. And so there are some activities of visiting nursing homes to talk to older people because they are alone and their families don't go there to visit them. I feel really blessed that I have been given what I've been given, and I want to be able to pass that on to other girls.